Hola a todos, he estado trabajando en un proyecto que comienza ahora y que quiero compartir con todos vosotros toda la investigación que he realizado durante muchos meses. Para comenzar, os diré que durante toda la historia de la humanidad los imperios han querido dejar su huella en la historia. Solo hay una excepción que ha sido borrada literalmente de todos los libros de historia y que no se estudia en ningún colegio sin saber el verdadero motivo. De hecho, algunos historiadores lo han calificado como el engaño más cruel que jamás se haya perpetrado en la historia de la humanidad. Esta excepción se llama el Imperio Házaro, también llamado Khazaria, que sería un asunto tabú hasta mayo del 1999, donde en la Universidad de Hebreas de Jerusalén se rompió dicho tabú y por fin se pudo dar a conocer esta parte de la historia escondida por algún extraño motivo. Los descendientes de los házaros son los creadores del movimiento sionista que ha hecho creer a todo el mundo que son verdaderos judíos sin que ninguno de ellos pisara Tierra Santa, hasta que crearon el nuevo Estado de Israel, con el apoyo de los países occidentales, con la excusa de repatriar a unos falsos judíos a una tierra que nunca les perteneció y en la que nunca estuvieron ni ellos ni sus más lejanos antepasados. Estos judíos sionistas gobiernan el mundo por medio de una organización perfectamente estructurada y planificada durante varias generaciones. En la cúspide de esta organización está la familia más poderosa del mundo, la familia que decide cuándo y dónde hay guerras, cuándo y dónde hay crisis y cómo se crean, como la actual propiciada por el coronavirus, que no puedo asegurar si ha sido intencionada o no, pero que también va a acabar en una gran crisis, como ya veremos. Y a la que también dirige la política bancaria y monetaria del mundo entero para su propio beneficio y que solo tiene un objetivo: dominar el mundo por medio de un gobierno mundial, haciéndonos creer que somos libres, siendo más esclavos que nunca. Como dijo Goethe, nadie es más esclavo que aquel que cree falsamente que es libre. Hablamos, por supuesto, de la familia Rothschild, que dirige a las 12 familias más poderosas del mundo. Si quieres saber más hasta qué punto esta dinastía ha influido en la historia, cómo está influyendo ahora en tu vida y cómo nos influirá en el futuro, debes de ver esta serie de vídeos que comienza ahora. Los házaros fueron una tribu seminómada que aparecen en el siglo V, supervivientes del imperio heftalita ubicado al norte de Persia, después de la invasión de los ejércitos turco y persas, aliados para exterminar a los heftalitas. Mezcla de ávaros, nórdicos, magiares y hunos se desplazaron hacia el norte entre el Mar Negro y el Mar Caspio, fundando el imperio házaro, que llegó a ser uno de los imperios más poderosos siglos más tarde, llegando a tener más de 1 millón de kilómetros cuadrados en su momento de máximo esplendor. Eran mercenarios que vivían de la guerra de los otros países, alquilando mercenarios a otros reinos, ya que tenían un ejército muy bien entrenado y también vivían de la explotación y sobre todo del saqueo de la ruta de la seda. Los házaros tenían una gran diversidad religiosa, pero el rey házaro Bulán creyó que esta diversidad religiosa podría ser perjudicial para su imperio ante la presión musulmana por el sur y la presión cristiana por el oeste. Por lo que el rey házaro envió una carta al califa musulmán para pedirle ser instruido para la conversión al Islam, a lo cual el califa le respondió que estaría encantado de expandir sus dominios al imperio khazario, ya que todo musulmán debe obedecer al califa. Ante esta respuesta, el rey házaro mandó la misma carta al papa del imperio bizantino, el cual le respondió más o menos por la misma línea. Por este motivo, el rey házaro decidió no someterse a ninguna de las dos religiones. Más tarde, aconsejado por su consejero judío, que le dijo que su religión no tiene un estado propio ni líder al que someterse, vio claro que si adoptaba el judaísmo, aunque fuera realmente una maniobra política, podrían ser soberanos sin tener que someterse a nadie y apaciguarían las presiones de las autoridades religiosas bizantinas al rey Constantino V para convertir a los házaros al cristianismo.
Para que nadie pudiera discutir esa conversión, el rey Házaro se inventó un origen étnico vinculado al antiguo pueblo de origen hebreo, de forma que en el año 740 el rey Házaro adopta el judaísmo de forma sui generis para mantener intacta la raíz pagana y brujo-chamánica de la antigua religión házara, y bajo su reinado fue creando una red de escuelas talmúdicas y abrió sinagogas para que poco a poco todo el pueblo se convirtiera a la nueva religión, a pesar de que ninguno de sus ciudadanos ni de sus antepasados hubiera pisado jamás Tierra Santa. La conversión de los házaros al judaísmo permitió una segunda alianza con el Imperio bizantino para frenar el avance musulmán. La primera fue para frenar al Imperio persa. Con la adopción de esta religión se convirtieron en una especie de neojudíos que nada tenían que ver con los judíos de Judea ni de ese entorno religioso. En poco tiempo cambiaron su escritura al hebreo y fueron adoptando nombres judíos para dar más credibilidad a ese cambio, presentándose como descendientes directos del Noé bíblico. Esto hizo que la alianza con el Imperio bizantino se viera con buenos ojos para todo el reino cristiano, y con ello se consiguió frenar al reino musulmán por el este, derrotándolos en varias batallas. La Iglesia de Roma negoció en varias ocasiones la conversión al cristianismo de los judíos askenazis sin conseguirlo, manteniendo en secreto su origen házaro y no hebreo de los judíos europeos, lo cual hoy podemos saberlo gracias a la genética, que nos ha demostrado que tienen la misma procedencia que los nazis. Ashkenazis, ¿tendrá algo que ver ese nombre? Por ello, podemos asegurar que no son semitas ni hebreos, ni sus antepasados estuvieron en Israel. Esta alianza de los neojudíos con los cristianos perdura a día de hoy. En el siglo XIII, los mongoles, al mando de Genghis Khan, destruyen el imperio házaro, ya muy desgastado por los ataques musulmanes por el sur y de los rusos por el norte, y huyendo de la masacre se expanden por toda Europa y se hacen llamar judíos ashkenazis, que su traducción literal significa judíos del este, y su lengua era conocida como Yiddish. Era una lengua de origen eslavo, por lo que no era una lengua semita, de donde se deduce claramente que no son auténticos judíos bíblicos. Durante la época carolingia alcanzan su máximo esplendor y en 1306 son expulsados por Felipe el Hermoso, rey de Francia, años más tarde por Luis I de Hungría, y los reyes germanos de Holanda y los reyes católicos los expulsaron de sus territorios en el siglo XV, jurando derrocar a todos los monarcas europeos, y de forma que no vuelven a aparecer en escena hasta mucho tiempo después en Venecia, y allí son llamados la nobleza negra y considerados los primeros banqueros. Y de esta forma aparecen las primeras entidades jurídicas, desapareciendo la persona física, y esto es fundamental para implantar el germen para la futura creación del dinero de la nada, la llamada reserva fraccionaria bancaria, que es la gran estafa que hará supermillonarios a estos banqueros. Todo comenzó cuando los banqueros, actuando como prestamistas, prestaban dinero a otras personas a cambio de un interés. Como también guardaban el oro de la gente rica y poderosa, vieron que estos nunca retiraban su oro y por tanto decidieron que eran una especie de cheques con la excusa de ser más cómodo de llevar, que poco a poco fue siendo aceptado por todos, creando así el primer papel moneda, pero esto les permitió prestar más dinero del que realmente tenían como equivalente en oro, y al cobrarles interés a todos esos préstamos, ganar mucho más dinero. Cuando los verdaderos propietarios del oro se dieron cuenta del auténtico negocio de los prestamistas, les pidieron que compartieran las ganancias, pagando un interés a los propietarios del oro depositado, y así nació el concepto de la banca actual. Cuando se descubrió que estaban prestando más dinero del que realmente había, vieron que tenían que regularlo, pero como en ese momento los propios gobiernos de los principales imperios del momento, como el británico, francés, español, portugués, etc., necesitaban ingentes cantidades de dinero para su expansión territorial por todo el mundo a raíz de la conquista de América, África, el sureste asiático y Australia, se reguló de forma que los banqueros podían prestar hasta 10 veces más del oro que realmente tuvieran, con lo que comenzó la creación de la deuda y el dominio de la banca sobre los gobiernos y las naciones. Poco a poco, las ciudades italianas perdieron poder y el poder financiero se marchó hacia los Países Bajos y Alemania, motivados por la reforma luterana protestante, que es más permisiva que la Iglesia católica a los préstamos bancarios. Aquí aparece la familia Bauer, que será en el futuro la familia Rothschild. En el siglo XVII se crean las condiciones legales para la independencia jurídica de las élites financieras,
dando a la City de Londres una mayor independencia financiera hasta el punto que la propia reina de Inglaterra, cuando entra en el territorio de la City, está bajo la jurisdicción del Lord Mayor que gobierna la City, ya que este y su comité no responden ni ante la reina ni ante el Parlamento británico. Todo esto favoreció la creación en 1694 del Banco de Inglaterra con capital totalmente privado y posteriormente un decreto real otorgó a este banco privado el poder de emitir recibos de oro fraccionales en la proporción de 2:1, naciendo así el sistema monetario actual basado en la deuda. A partir de ese momento, el poder financiero dominará al poder político. Esto sería el principio para que en la actualidad los bancos puedan crear dinero sin límites de la nada y de esta forma tener a casi toda la humanidad encadenada a una deuda que nunca, jamás podrá pagarse. Bajo esta situación, un comerciante orfebre judío de origen házaro que se convierte en prestamista llamado Moses Amsher Bauer puso en la puerta de su tienda de préstamos un escudo rojo, en alemán Rothschild, escudo rojo, con un hexagrama típico del linaje alquimista al que pertenecía. Su hijo mayor, Mayer Amsher Bauer, nacido en el 1744, se traslada a Frankfurt en 1760 tras la muerte de su padre Moises, regresando de Hannover, donde trabajaba de ayudante con la casa bancaria Oppenheimer y donde había conocido al general von Stroff, haciéndose socio y amigo. A su regreso, adopta el apellido Rothschild inspirado por el escudo rojo de su padre, creando así la dinastía Rothschild, y es cuando el general lo recomienda en la corte hasta que en 1769 consigue la placa de proveedor de la corte y más tarde comenzaría a hacer negocios con el príncipe Guillermo I. Al ir acumulando una gran fortuna, se da cuenta de que hay que hacer negocios con los grandes y extiende sus redes hacia la nobleza y gobernantes de Europa, casándose con la hija de un famoso comerciante ashkenazi, así como relacionándose con la masonería, llena de judíos ashkenazis. Más tarde incluso crea su propia red de correos como nadie la había hecho jamás y además una red de espionaje que mantendrá un estricto control sobre los mismísimos gobiernos monárquicos europeos. También crea los Illuminati de Baviera y pone a la cabeza de la orden al catedrático y ex jesuita Adam Weishaupt, comenzando las relaciones con las logias masónicas, los constructores de catedrales que tenían grandes conocimientos y mucho poder. Al dejar de construirse catedrales, comienzan a entrar en las logias masónicas nobles y personajes acaudalados para conocer la sabiduría de estas organizaciones, llamándose francmasones. Los Rothschild pronto se introducen en las logias masónicas, que eran verdaderos centros de poder oculto, comenzando un plan para deshacerse de las monarquías europeas y la Iglesia católica, y para ello utilizarían el soborno monetario y sexual a los gobernantes y personajes con altas responsabilidades que obedecerían a sus órdenes o serían extorsionados. Para estar seguros del nuevo poder que habían conseguido y como primer experimento, organizan de forma concienzuda la Revolución Francesa, organizada por Adam Weishaupt, que manda a un mensajero con instrucciones precisas para Maximiliano Robespierre para comenzar dicha revolución en París, y durante el trayecto un rayo golpeará al mensajero matándolo. El cuerpo es descubierto por unas monjas que descubren el mensaje con el plan para la revolución y lo entregan a la policía, que entregará este mensaje a las autoridades bávaras, llegando al gobernador de Baviera, Carlos Teodoro, el cual ordena asaltar los alojamientos masónicos y cerrar todas las logias del Gran Oriente, y en junio de 1784 dictó la prohibición de comunidades, sociedades y fraternidades sin su aprobación. Por ello, la revolución tuvo que esperar 5 años para su ejecución. Los gobernadores de Baviera publicarán los detalles de esta trama en un documento llamado Los escritos originales de la orden y secta de los Illuminati, y avisan al resto de gobernantes, así como a la Iglesia, enviando dicho documento, aunque nadie hizo caso de las advertencias, permitiendo que el plan Illuminati tuviera éxito 5 años más tarde. Con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad utilizados en las logias masónicas y que tenían un significado muy diferente a las que se han interpretado en la propia Revolución Francesa por la sociedad, se proporcionó un duro golpe a las monarquías europeas, del cual nunca se recuperaron, y sobre todo a la Iglesia, eliminando su privilegio de exigir los diezmos y eliminando la exención impositiva que gozaba la Iglesia de Roma, permitiendo que los banqueros Rothschild camparan a sus anchas sin la intromisión de la Iglesia y las monarquías a sus pies, ya que dependerán de ellos para financiarse a partir de ahora. En este primer vídeo hemos conocido el origen de los házaros y los judíos ashkenazis y la verdad sobre la religión a la que dicen pertenecer,
Esto nos hará entender mucho mejor el resto de la información que vamos a dar en los siguientes capítulos de esta serie que he llamado Los judíos házaros y la élite financiera de los Rothschild. Espero que os haya gustado el vídeo y os invito a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para que os llegue el aviso cuando suba el próximo capítulo de esta serie. Gracias.